Propongo que arranquemos con una ubicación más o menos espacial de la realidad para que ninguno se crea más inteligente que otro, ¿les parece? Es decir, el que no se ría no es que no es bruto o es bruto, no. Pues, seamos natural. Para evitar eso, uno no busca los libros uno se los encuentra. Este libro me lo encontré en la oficina de Alfredo Cívico Caspa, abogado prestante, muy conocido por todos ustedes, defensor del status quo. Y vea lo que dice, es un informe de una tripulación espacial procedente de la vía Áquera, informe telemétrico realizado después de haber hecho un contacto cultural aterrizaron aquí, observaron la Tierra, sus movimientos y sus cosas, y ellos tenían que entregar en su planeta un informe sobre cómo era la Tierra para ver si era posible establecer un contacto intercultural. Estaba pensando en José Raquel Mercado. Era un líder obrero, no hubo combate. Usted sabe lo que pasó. Sí, claro, yo tenía 13 años. Entonces me quieres endilgar un hecho. No, no a usted, pero yo era un niño, a esa organización. no me quitaba nada. Hoy, en el año 2021, yo le pregunto un hecho que no tiene que ver conmigo, ni siquiera existe. Usted sí perteneció a eso. Claro, porque es que, Vicky, te lo voy a decir, cuando tú haces ese tipo de preguntas, muchos de los que escuchan, entonces ya no piensan lo que tú piensas, sino que Petro mató a Mercado. Yo tenía 13 años y era sacristán. Bueno, pero usted sí estaba en el M-19 cuando se tomaron el Palacio de Justicia. ¿Sí claro, estaba? preso y torturado, mi amiga. Preso y torturado. Pero entonces, organización. ¿quién vela por el hecho de que un joven, el mejor estudiante del externado en economía, lo hubiesen torturado en el Cantón Norte y tratado como un perro, arrojado en los calabozos de las cárceles de Bogotá, en muchas, 7 cárceles medias? ¿Quién habla por eso? ¿Quién habla de eso? Mientras tanto, y fíjate que yo no soy el que odio. Y quiero decirle que me duele, porque usted, si eso le pasó, me duele. No, si eso me le pasó, me duele. Perdóneme, si eso le pasó, me duele. Pero mientras tanto, ¿cuánta gente murió después de que la organización a la que usted pertenecía se tomó el Palacio de Justicia? Es que eso no hubiera, estarían los magistrados vivos, seguramente, si eso no hubiera pasado. Sí, no, primero, esa toma sucedió porque se rompió un acuerdo de paz por parte del Estado, con bombardeo. Nunca debió ocurrir. Bueno, claro que nunca debió ocurrir, pero ¿por qué entonces sabotearon ese proceso? ¿Tú ves que Navarro no tiene una pierna? Pero es que se ve como justificando eso. No es justificando, es la historia, sino que ustedes ocultan la historia. No estamos ocultando nada. Le han vendido a la sociedad colombiana, discúlpame que hable. Sí, lo escucho. Ustedes le han vendido a la sociedad colombiana, un señor Pablo Escobar le pagó al M-19 para tomarse el palacio, y no la historia real. Y la historia real es que había un proceso de paz. Ajá. Oye, sí. Un proceso de paz firmado entre el M-19 y el gobierno del entonces Belisario. Tregua, no habían actos. Gente como ahora, los que construyen la conspiración contra la paz, allá aparecieron. Eran otros los papás de los de hoy, y tú no estabas ahí. Y entonces sabotearon ese proceso. Y por eso tenían que irse a tomar el Palacio de Justicia. Hicieron un bombardeo al campamento que estaba en Tregua. Y la reacción, que pudo ser un grave error, pero la reacción ante esa ruptura alevosa de ese proceso de paz fue que entonces entraron al palacio. Pero pudo ser un error. Entrar al palacio, Vicky, esos muchachos y muchachas, que ahora podrían decir que es que no entraron a pasar los exámenes del ICFES, no, entraron a que se reafirmara el acuerdo de paz. No, senador. ¿Cuál fue la respuesta, Vicky? Los bombardearon. Senador. Y en el proceso judicial, ¿cuáles son las pruebas sobre el asesinato de los magistrados? Que todos tenían tiros de armas provenientes del ejército. Senador, entonces, es decir, usted hoy después de tantos años no reconoce... Para que esa historia, que es la que usted trae a cuento, porque le interesa esa construcción de odios. No,
Usted Claro quiere que ser sí. presidente de Colombia y no hace parte de su historia. ¿Por qué no le gusta que le digan? Déjame contestar, señora Pero periodista. no, pero es que sí tengo que decir. Has ¿A construido usted no le gusta que le digan su historia? Usted perteneció al M-19, es una realidad. Pues cuando contesto, no me dejas hablar. Lo que No, quieres es pero no diga que quiero borrar la historia. Usted es el que quiere borrar su historia. Me tienes de historia. amigo de Maduro, me tienes de expropiador, me tienes de asesino de mercado, me tienes de auspiciador de la toma del Palacio de Justicia, porque fui del M-19. No, señora, eso no es cierto. Usted está haciendo una estrategia aquí de tipo electoral, que es precisamente causar miedos. Porque yo no tengo que ver ni con José Raquel Mercado, ni mi papel en el M-19 fue armado, ni tuve que ver con el Palacio de Justicia porque me estaban torturando, ni tengo que ver con Maduro porque nunca he tenido ningún tipo de relación con él, ni amistosa ni nada por el estilo. Usted quiere construir una historia. Es la historia que les conviene a ustedes, porque ustedes quieren hacerle la campaña que diga Uribe. Pero yo no tengo por qué dejarme calumniar. Y espero que estas palabras puedan salir también en público. Claro que van a salir. La historia de mi participación en el M-19 no es la que usted relata. Porque yo era un simple concejal de 25 años cuando se firmó la paz con Belisario de un municipio cercano a Bogotá que se llama Zipaquirá. Y mi papel era dirigir un barrio pobre que yo mismo con mis manos construí ladrillo por ladrillo, que se llama el Bolívar 83. ¿Quiere saber qué hacía Petro en esa época? Váyase usted al Bolívar 83 y pregunten todas las casas, sobre todo a las personas viejas, qué era lo que yo hacía en ese barrio. Y si descubre un crimen, si descubre un hecho anómalo, cualquiera que sea, denúncielo. Pero es sobre mi vida, sobre mi realidad, no sobre la que usted quiere construir. Senador, no quiero construir ninguna realidad. Yo creo que los periodistas podemos hacer preguntas y usted sí perteneció al M-19, que era una organización delincuencial. Es una realidad, eso hace parte, pero... Estudia el derecho. Estudia el derecho. La rebelión no es un delito común. Es solamente un delito restringido al Estado que se quiere derribar. Es un delito político. Entonces no haga parecer lo que es una rebelión como si fuera un grupo de ampones, porque usted está generando odio en las personas que lo escuchan al hacer ese tipo de simulaciones. Senador. Lo que usted tenía en el M-19 eran políticos jóvenes. No, eran ampones. Eran ampones. No eran ampones, eran rebeldes, revolucionarios. No les gustan los revolucionarios, díganlo, pero díganlo lo que somos, revolucionarios. Ampones. Bueno, Vicky, entonces usted no tiene por qué entrevistar a un ampón. No, usted hizo la paz. La libero usted hizo la paz, senador, usted hizo la paz y usted quiere ser presidente. La paz no se habla con ampones, señora. Eso fue lo que hizo Uribe. La paz no se construye con ampones, porque entonces el gobierno es un ampón, que fue lo que hizo Uribe con los paramilitares. Senador. Usted tiene que diferenciar qué es el derecho a rebelarse ante un Estado tiránico con la cofradía, con el Estado para masacrar a la población. Es la gran diferencia entre Bolívar y Hitler. Y no lo ha entendido. Y yo no estoy al lado de Bolívar, pero soy de esa escuela. Otros están al lado de Hitler. No es similar Bolívar a Hitler, así hayan usado las armas. Porque Hitler es un ampón desde el Estado y Bolívar es un rebelde. Y una generación de colombianos fuimos rebeldes por eso. Entonces senador, no me diga ampón. Senador. Porque no lo soy. Senador. Gracias, Vicky, muy amable. Yo le pido que... Primero, ¿quién es el receptor de este discurso? Primeramente, sería Gustavo Petro, que es el entrevistado. Y secundariamente, sería la sociedad donde se genera mayor impacto. Nosotros tomando más importancia que Gustavo Petro, ya que este discurso o esta entrevista va enfocada a limpiar o manchar el buen nombre de este candidato presidencial que aspira
a su cargo, al cargo presidencial, para el año 2022. Entonces, ¿por qué genera mayor impacto en nosotros? Porque nosotros somos los que votamos por dicho candidato. Entonces, lo que quiere generar esta señora Vicky Dávila es manchar el buen nombre de este señor Gustavo Petro, diciendo que es un ampón, que hace parte de una organización armada que atenta contra la nación y contra los colombianos. Por eso es muy importante escuchar los argumentos de este señor y cómo se defiende, para no solo establecer lo que ella dice como verdad, sino que dar a entender y comprender la situación que vivió en ese entonces este señor. Impacto, y es más importante y relevante para nosotros esta información que para el mismo Gustavo Petro. Segundo, ¿cuáles son las tensiones que genera este discurso? Primeramente, el buen nombre, y segundo, en busca de la verdad. Vicky Ávila, por medio de un discurso, trata de mencionar que Gustavo Petro ha hecho partícipe de una organización armada que atentó contra la nación. Gustavo Petro, por otro lado, defiende su buen nombre y trata de disipar ese estado de verdad que ella nos quiere pintar por medio de argumentos que se fundamentan en la historia colombiana y también nos da un poco de sabiduría o de aprendizaje por medio de los hechos que verdaderamente sucedieron, captando otra perspectiva diferente a la que nos dice la señorita Vicky Dávila. Por eso es que se genera esa tensión, porque los dos buscan llegar a una verdad. ¿Para qué ellos buscan llegar a una verdad? Para que la sociedad la comprenda, la entienda, tal, porque nosotros somos los receptores de esta entrevista. Todo esto es con el fin de una candidatura presidencial que viene para el año 2022. Pregunta número 3. ¿Cuál es la idea central de su discurso? Como pudimos ver en la entrevista de Vicky Dávila a Gustavo Petro, Vicky Dávila buscaba manchar el nombre de Gustavo Petro, acusándolo explícitamente por los actos que cometió el grupo armado M-19 en épocas anteriores, donde en Colombia los grupos armados tenían mayor fuerza, queriendo convencernos de la clase terrorista que es el señor Gustavo Petro, brindando información que se ve manipulada por parte de Vicky Dávila. Por tanto, podemos decir que es una falacia, ya que es una entrevista donde notamos que la señora Vicky Dávila actúa en contra del señor Gustavo Petro. Por ende, no podemos juzgar a una persona por actos dentro de un grupo sin iniciar por preguntarle al entrevistado por su verdadera historia. Pregunta número 4. Casi todos los discursos buscan persuadirnos de algo. ¿De qué busca persuadirnos el discurso que escogimos? Busca convencernos con argumentos falaces, ya que no muestra eficacia en el momento de juzgar al señor Gustavo Petro y que mantiene su entrevista con el ánimo de predisponer las respuestas. Así vemos que no está siendo objetiva. Con esto, ella busca convencernos de que el señor Gustavo Petro es simplemente un terrorista y, como ella misma lo menciona, es un ampón. Entonces no hay veracidad en la entrevista, ya que ella no quiere hablar con la verdad, sino de hechos que sucedieron. Y aprovechando para generar una culpabilidad al señor Gustavo Petro. Pregunta 5. ¿Qué estrategias retóricas utiliza? La retórica de Vicky Dávila en su discurso es cuando habla de Gustavo Petro en el M-19 y los actos violentos que sucedieron en la época, haciéndolo partícipe de controversias que generó en ese entonces el M-19 al país, y donde Vicky Dávila lo señala diciendo que es participante de estos asesinatos y por ende justifica su complicidad como revolucionario de estos crímenes.
Pregunta 6. ¿Qué herramientas críticas de Foucault se pueden utilizar para analizar este discurso? Una de las herramientas de discurso de Foucault es problematizar lo que él hace, lo que hace el hombre. Teniendo en cuenta lo dicho pues anterior, podemos ver que en la entrevista de Vicky Dávila con Gustavo Petro, ella solo busca los acontecimientos negativos que él vivió y de los que fue parte en su pasado. Esto puede asociarse con pues, en el pensamiento crítico de Foucault si lo vemos de esta forma. Pregunta número 7. ¿Qué herramientas críticas usa Adorno y Horkheimer que se pueden utilizar para el análisis del discurso? En primera medida está la crítica del racionalismo, en este caso la de Adorno, donde él hace esta crítica y la dirige a todo lo que se le denomina al saber. En este caso lo podemos asociar a lo que aparentemente sabe Vicky Dávila y que en la entrevista con Gustavo Petro siempre lo quiere sacar a la luz, diciendo como él perteneció a los grupos armados, él fue malo. En segunda medida está el mercantilismo capitalista, que Adorno menciona que cada cual vale lo que gana. Este se ve reflejado a la hora en que Vicky Dávila asegura una y otra vez que Petro perteneció al M-19. En tercera medida encontramos la crítica y el positivismo, y él decía que era un aspecto crítico compartido que consistía en el rechazo al positivismo. Entonces esta la vemos como en el momento del discurso en que por más que Petro le dijera a Vicky como no, yo he hecho estas cosas buenas, yo construí el pueblo de Zipaquirá, por más que él mencionara estas cosas nuevas, ella hacía como oposición a lo positivo que tenía y siempre quería recalcar pues su pasado, donde perteneció a los grupos armados, haciendo pues rechazo a lo bueno que él hacía. Pregunta número 8. ¿Qué herramientas críticas de Aníbal Quijano se pueden utilizar para analizar este discurso? El pensamiento crítico de Aníbal Quijano es de alguna forma opuesto al pensamiento de la presentadora Vicky Dávila. En este caso porque ella de cierta manera no es éticamente correcta en el momento en que hace referencia de los participantes del M-19. Por otro lado, el entrevistado se siente acusado por ella. A diferencia de Aníbal, siento que su principal razón era afectar de forma positiva a la sociedad o del tema del que se está tocando. Se puede decir que la presentadora buscaba, según su criterio, dar a conocer vivencias que Gustavo Petro, según ella, para un bien de la sociedad.